Yo tengo la función la voy a hacer en azul. Yo tengo acá una función, ¿sí? Acá está f de x, ¿sí? Esta es mi función, acá está mi función f de x, ¿sí? En f de x yo voy a distinguir a B y a C, ¿sí? Yo a la función le voy a empezar a calcular, le voy a sacar a ver si me deja, no, por todo. Vamos a dejarlo así. Tangentes a los distintos puntos, ¿sí? Yo acá tengo el punto que pertenece a mi función, yo a este punto le calculo le grafico la recta tangente, ¿sí? Si en la gráfica de abajo yo voy poniendo cuánto vale la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Esta recta tangente que tengo acá veo que tiene pendiente positiva y vamos a hacer de cuenta que la pendiente de esa recta tangente vale, no sé, 4, ¿sí? Un punto más a la derecha también le grafico la recta tangente y veo que la pendiente de esa recta tangente también es positiva, ¿sí? Pero tiene menos pendiente que el punto anterior, ¿sí? Así que va a ser positiva, pero un poco menos positiva. Me acerco después, más a la derecha, tengo otra recta tangente que también tiene pendiente positiva, pero también tiene menos pendiente que las dos anteriores. Y así hasta llegar A, ¿sí? En la que veo que la pendiente de la recta tangente en A, si pudiese graficar como la gente, pues si tuviese pulso, acá está. Tengo una pendiente nula, ¿sí? Esa recta tangente tiene pendiente cero. Entonces lo que voy a graficar es pendiente cero. De vuelta, lo que figura acá es el valor de las pendientes, ¿sí? Después de A tengo pendiente negativa. Pendiente negativa, pendiente un poco más negativa, ¿sí? Va a ser pendiente negativa, pendiente un poco más negativa, pendiente bastante más negativa, y después se va suavizando de vuelta. Tengo pendiente negativa, pero no tanto, hasta llegar a C, que tengo pendiente nula, ¿sí? Y después de C vuelvo a tener pendientes positivas. ¿Estamos de acuerdo? Si repasaron algo del teórico, no sé si han repasado algo, la definición geométrica de la derivada de esta función, definición geométrica de la derivada en un punto es que la derivada en un punto, el valor de la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a ese punto, ¿sí? Entonces, si yo acá estoy graficando pendientes de rectas tangentes, en realidad esta gráfica lo que me está dando es la derivada primera de la función de arriba, ¿sí? Entonces, si uno todos los puntos, voy a encontrar la derivada de la derivada primera de la función de arriba. Acá estaría A, acá estaría B, acá estaría C, ¿sí? Si a esta función yo le hago el mismo tratamiento y le calculo, le grafico en la gráfica de abajo todos los valores de las rectas tangentes, ¿sí? De las pendientes de las rectas tangentes. Veo que hasta B, que en B tiene pendiente nula, todos los valores de las tangentes son negativos. Dale, escribí. Tienen pendiente negativa, ¿sí? Pendiente negativa, pendiente negativa, pendiente un poco menos negativa, pendiente nula. Y después de B tengo pendiente positiva, ¿sí? Así que acá estarían los valores de las pendientes de las rectas tangentes a esta gráfica, ¿sí? Si uno todo esto, yo tendría ahora las- la gráfica de las pendientes de las rectas tangentes de la derivada primera, o sea que sería geométricamente la derivada de la derivada. Acá tendría entonces la derivada segunda de x. Y yo acá tendría a
B y C. ¿Sí? Entonces, tengo mi función, tengo su derivada y la derivada de la derivada. Esta función, medio que a propósito, es medio que una cúbica, ¿sí? Una función cúbica. La derivada de una función cúbica, por ejemplo, x al cubo es 3x al cuadrado, o sea, una cuadrática. Y la derivada de una cuadrática, por ejemplo, es x al cuadrado, es 2x, o sea, una recta, ¿sí? Entonces, tengo mi función original, su derivada, que es una función cúbica, su derivada es una función cuadrática y la derivada de la derivada va a ser una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué veo yo en A y en C? El tema de hoy y el tema de la semana que viene van a ser extremos relativos, ¿sí? Sí, extremos relativos. ¿Por qué? Porque esta función, esta cúbica que les dije que en realidad es una cúbica, sigue para arriba y sigue para abajo, ¿sí? Pero yo ¿qué veo acá? Yo acá en A y en C veo eh, una montañita, básicamente, y un valle, ¿sí? Entonces, en esta montañita A sería la cima y ahí tendría un máximo relativo, ¿sí? En este intervalo, el punto máximo está en A, ¿sí? Y en este valle, el punto mínimo en este intervalo está en C, ¿sí? No es el punto máximo de la función porque la función sigue para arriba. Y este no es el punto mínimo de la función porque la función sigue para abajo, ¿sí? Por eso son extremos relativos, no absolutos. En A tendría entonces un extremo relativo. Particularmente si esta fuese mi función, efectivamente en B yo tendría mi mínimo absoluto y relativo, ¿sí? Es el mínimo en el intervalo y a su vez la función yo veo que sigue para arriba, pero que no hay nada abajo. Entonces, si esta fuese mi función, yo en B efectivamente tendría mi mínimo absoluto. Pero no vamos a calcular mínimo absoluto, vamos a calcular todo siempre mínimos, máximos y mínimos relativos, ¿sí? Entonces, en A tengo una montañita, A es la cima de mi montañita y va a ser mi máximo relativo. Y C va a ser mi mínimo relativo. ¿Qué estoy viendo en A y en C? En A y en C yo me preocupé que más o menos me quede horizontal la recta tangente a esos puntos, porque en esos puntos la tangente vale cero. En esos puntos dijimos que la tangente está relacionada con la derivada primera. Entonces la tangente en esos puntos también significa que la derivada primera en esos puntos vale cero, ¿sí? Y esto que la derivada primera valga cero en un punto es la condición necesaria para la existencia de máximos y mínimos, ¿sí? En el práctico, lo primero que vamos a hacer para encontrar estos máximos y mínimos es calcular la derivada primera y buscar para qué valores esa derivada primera vale cero, ¿sí? Esos van a ser mis posibles puntos críticos, ¿sí? Es una condición necesaria que en estos puntos la recta tangente valga cero. Si la recta tangente vale cero, significa que la derivada en esos puntos vale cero, ¿sí? Esa sería mi condición necesaria. Condición suficiente para determinar efectivamente si es un máximo o un mínimo, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es seguir renegando y analizando la derivada primera. ¿Qué veo que pasa en A? En A de vuelta, tengo que en A en particular la derivada primera vale cero, ¿sí? La tangente tiene pendiente nula. Antes de A tengo pendientes negativas. Pendientes negativas significa que la derivada primera tiene números negativos, positivos, ¿sí? Y después de A, la tangente, las pendientes son negativas. Significa que la derivada primera después de A vale números negativos. Está en el semieje negativo de las I. ¿Sí? Entonces, antes de A pendiente positiva, antes de A derivada primera positiva, después de A pendiente negativa, después de A derivada primera negativa. Hay un cambio de pendiente en A. Pasa de pendiente positiva a pendiente negativa, así que ahí yo tendría un máximo. ¿Sí? Paso de pendiente positiva a pendiente negativa, paso de derivada primera mayor a cero a derivada primera menor a cero, ¿sí? Por eso acá tengo un máximo, y esta sería una condición suficiente.
Condición necesaria entonces es que efectivamente en A yo tenga derivada primera igual a cero. Condición suficiente es que antes y después de A haya un cambio de pendiente. Haya un cambio de derivada primera, de positiva o negativa. Si paso de positiva a negativa, voy a tener un máximo. ¿Sí? En cambio, en C, yo paso de pendiente negativa, derivada primera negativa, a pendiente positiva, derivada primera positiva. ¿Sí? Entonces paso de derivada primera negativa a derivada primera positiva. ¿Sí? Acá tengo derivada primera menor a cero a derivada primera mayor a cero. Tengo un cambio de pendiente y este cambio de pendiente me va a dar un mínimo. ¿Sí? Esa es una de mis condiciones suficientes. Condición necesaria, que la derivada primera valga cero. Condición suficiente, que antes y después de ese punto haya un cambio de pendiente. ¿Sí? Y otra condición suficiente se relaciona con la derivada segunda, que para algo la puse acá. Y para algo también marqué qué significa esta b ahí, qué está haciendo ahí. Yo tengo la función. Mi función que estaba en azul. Acá tengo esto y acá tengo esto. ¿Sí? ¿Con qué se relaciona la derivada segunda? La derivada segunda se relaciona con la concavidad. ¿Sí? Tengo concavidad negativa cuando tengo cuchara hacia abajo. ¿Sí? Acá tendría concavidad negativa. Cuchara hacia abajo. Y cuando tengo cuchara hacia arriba, tengo concavidad positiva. Concavidad positiva. Ah, positiva. ¿Sí? Depende el libro, depende el apunte, si le dice cóncavo y convexo, si le dice cóncava para arriba y cóncava para abajo, concavidad positiva y negativa. Habíamos quedado, no sé qué tanto se está respetando en el análisis 1 de la UTN, que le íbamos a decir concavidad negativa, porque además esto se relaciona con una derivada segunda negativa. Derivada segunda menor a cero. ¿Sí? Si se fijan, yo acá tengo cuchara hacia abajo, derivada segunda negativa, concavidad negativa. Y la concavidad positiva se va a relacionar con una derivada segunda mayor a cero. Acá tengo concavidad positiva, derivada segunda positiva. ¿Sí? Y con que a su vez también se relaciona la concavidad. La concavidad negativa, lo que le va a pasar a toda esta parte de la función es que todas sus tangentes están por encima de la función. ¿Sí? Están techando la función. Y la concavidad positiva tiene todas sus tangentes por debajo de la función. ¿Sí? Entonces, cuchara hacia arriba, cuchara hacia abajo. A veces no hay tanta cuchara, ¿sí? A veces simplemente es una cosa así. Y de todos modos se toma como concavidad negativa porque de vuelta todas sus tangentes van a estar por encima de la función. Entonces, de todos modos, tengo concavidad negativa aunque no tenga una super cuchara hacia abajo o hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa en B? En B lo que tengo es un punto de inflexión. El punto de inflexión que lo voy a tener cuando la derivada segunda sea igual a cero, ¿sí? Entonces, en B yo tengo que la derivada segunda en B es igual a cero. Veo que acá está B, la derivada segunda particularmente en B es igual a cero porque la derivada de la derivada vale cero, ¿sí? ¿Y qué pasa en B? Si teníamos el temita de las tangentes, yo dije que voy a tener concavidad negativa cuando las tangentes estén por encima de la función. Concavidad positiva cuando esté por debajo de la función. En B, la tangente me atraviesa la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de particular B? Que hay un cambio de concavidad justamente en B, hay un cambio. Antes de B, concavidad, antes de B, fuck. Dale, escribí.
Antes de b con cavidad negativa, después de b con cavidad positiva. Antes de b derivada segunda negativa, después de b derivada segunda positiva. Y en b en particularmente la tangente atraviesa la función. En b particularmente la derivada segunda vale 0. ¿Sí? Entonces, estas condiciones necesarias y suficientes es para la existencia de puntos críticos. ¿Sí? Y por otro lado yo tengo los puntos de inflexión. Los puntos críticos son posibles máximos o mínimos, ¿sí? Que las puedo calcular de vuelta. O bien viendo una diferencia de un cambio de pendiente, o bien también con la derivada segunda, yo lo que voy a ver es que la derivada segunda en A es menor a 0, ¿sí? Lo estoy viendo. Acá tengo A, su derivada segunda es un número negativo. Y veo que si la derivada segunda negativa se relacionaba con concavidad negativa. ¿Sí? Por eso, si tengo concavidad negativa, significa que ahí voy a tener un máximo. ¿Sí? Por otro lado, la derivada segunda en C es mayor a 0. Acá tengo C y la derivada segunda de C es un número positivo. ¿Sí? La derivada segunda mayor a 0 se relacionaba, o sea, la derivada segunda positiva se relacionaba con concavidad positiva. O sea que eso significa que acá voy a tener un mínimo. Esa es mi otra condición suficiente. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer más que nada en el práctico. El primer paso va a ser calcular puntos críticos, valuando la derivada primera igual a 0, y después voy a terminar si son máximos y mínimos con la derivada segunda. Si esto no me responde, ahí recién voy a pasar a ver qué onda con las pendientes. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer por defecto va a ser siempre calcular la derivada primera y después la derivada segunda en esos puntos para saber si tengo máximos y mínimos. ¿Estamos de acuerdo más o menos hasta acá? ¿Se entiende más o menos? Sí, Sí, profe. Ok. Vamos con una cosita más antes de ir a un ejercicio. Vamos con algo bien, bien simple para que se den cuenta que es muy complicado todo, aunque sea muy, muy simple. Vamos con la primera clase, primerísima clase. Yo tengo acá x a la cuarta. X a la cuarta. Y acá tengo x a la quinta. Primera clase, polinomios. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo en x a la cuarta? En una función de grado, un polinomio de grado 4. Lo estoy viendo, acá tengo un mínimo. Acá tengo un mínimo. ¿Sí? Y acá no. Acá no hay ni máximo, ni mínimo, ni nada. Porque es una S, ¿sí? Una S ahí sin ningún valle, ninguna montaña. ¿Sí? Si yo acá empiezo a sacar derivadas, la derivada primera de esta función es 4x al cubo. La derivada segunda de esta función es 12x cuadrado. La derivada tercera de esta función es 24x. Y la derivada, vamos a hacerlo más lejos, está todo amontonado. Derivada primera es 4x cubo. 4x al cubo. Derivada segunda es 12x al cuadrado. Derivada tercera es igual a 24x y la derivada cuarta es igual a 24. En este otro lado yo tengo que la derivada primera vale 5x a la cuarta, la derivada segunda va a valer 20x al cubo, la derivada tercera va a valer 60x cuadrado, la derivada cuarta va a valer 120x y la derivada quinta va a valer 120. ¿Sí? Derivo, 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 derivo. De nuevo, ¿dónde voy a tener un posible punto crítico cuando la derivada primera sea igual a 0? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando la derivada primera, vamos arriba, cuando esta derivada vale 0, cuando x vale 0. ¿Sí? Pues sería 4 por 0, 0.
Esa sería mi única valor de x para... Entonces yo tendría que la derivada primera en cero es igual a cero. Y lo mismo pasa acá. La derivada primera en cero también es igual a cero. ¿Sí? En ambos tengo pendiente nula en cero. ¿Sí? La tangente de la recta tangente a la curva tiene pendiente nula. En ambos casos, en la x a la cuarta y x a la quinta. ¿Sí? Yo les había dicho que íbamos a ver con la derivada segunda como primera opción eh, qué pasaba si era máximo o mínimo. ¿Sí? Yo la derivada segunda en cero es igual a cero, pues me quedaría 12 por cero. Y la derivada segunda, en este caso también de cero, también vale cero. Me quedaría 20 por cero. Entonces, la derivada segunda no me está respondiendo lo que yo quería. ¿Sí? No me está diciendo si es un máximo o un mínimo. Y veo que en un caso sí es un mínimo y en otro caso no. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Usar el criterio de la derivada primera. Si hay cambio o no hay cambio dependiente. El versito completo en realidad para puntos críticos que deberían verlo en el teórico es que voy a tener un máximo o un mínimo cuando la derivada segunda o la derivada siguiente par sea distinta de cero, ¿sí? Y en este caso la derivada siguiente par da un número positivo. O sea que significaría que tengo derivada par positiva, tendría concavidad positiva. Y que sea 24, así como 24 sin ninguna X, lo que significa es que siempre es cóncava positiva. No importa el valor de X, esta función siempre va a ser cóncava positiva. En cambio, en este caso, la derivada siguiente impar es distinta de cero. Entonces, por eso acá no tendría ni un máximo ni un mínimo. Yo de vuelta, no voy a seguir derivando nunca, porque acá en este caso era una boludez de derivar, pero generalmente las funciones no son tan fáciles de derivar. Así que, si la derivada segunda no responde lo que yo quería saber, voy a usar el criterio de la derivada primera. ¿Sí? Yo tendría la derivada primera en menos 0,1 me quedaría 4 por menos 0,1 al cubo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que este número va a ser un número negativo. ¿Sí? Y la derivada primera de 0,1 va a ser igual a 4 por 0,1 al cubo. Esto da un número positivo. ¿Sí? Hay cambio dependiente. Antes tengo derivada primera negativa, después tengo derivada primera positiva, y como cambio de negativa a positiva, voy a tener un mínimo, ¿sí? Que es efectivamente lo que estoy viendo, ¿sí? En cambio, en este otro lado yo tendría la derivada primera de menos 0,1, esto me quedaría 5 por menos 0,1 a la cuarta. Cualquier cosa elevado a potencia par da un número positivo. Y la derivada primera de 0,1 va a ser igual a 5 por 0,1 a la cuarta, también de un número positivo. Y efectivamente estoy viendo que antes y después del punto no hay cambio dependiente, ¿sí? Entonces, yo acá tendría un mínimo porque en el punto cero tengo derivada primera igual a cero, antes y después del punto tengo cambio dependiente. En cambio acá, efectivamente, en cero tengo derivada primera cero, pero antes y después no tengo cambio de pendiente. Lo que tengo es cambio de concavidad. Antes tengo concavidad negativa, después tengo concavidad positiva y además también, como les dije recién, la tangente atraviesa la función. Entonces, por eso, en este caso tengo un mínimo y en este caso tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Pero si yo no hubiese tenido la gráfica, de todos modos de vuelta, si yo no hubiese sabido cuánto valen las gráficas de estas funciones, veo que las derivadas primeras y segundas no me están resolviendo nada. Simplemente me dan una incógnita en cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. No sé si los confundí. Si los confundí, perdón, ya van a terminar de entender. ¿Estamos, gente? Esto de no poder usar la derivada segunda, si llego lo vemos hoy, si no llego, lo vemos la semana que viene, con un ejercicio, ¿sí?
Hoy más que nada me voy a enfocar en ejercicios que me resuelvo ya con la derivada segunda. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, vamos con un ejercicio. Antes, vamos a repasar tres cosas. Teníamos, tercer clase, dominio, tres restricciones del dominio, ¿sí? Teníamos la restricción del denominador. Cuando haya un denominador, ese denominador tiene que ser distinto de cero. La otra restricción que teníamos era la restricción de una raíz par. Cuando tengo un índice par, el argumento de esa raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Y por último teníamos la restricción del logaritmo, ¿sí? En presencia de un logaritmo, el argumento de ese logaritmo tenía que ser mayor a cero, ¿sí? Con eso renegamos la tercera clase, creo que fue. En el primer parcial yo solo le tomé división de polinomios, así que la única restricción del dominio que yo tenía era que mi denominador no podía valer cero, ¿sí? Ahora en este segundo parcial yo voy a incorporar logaritmos exponenciales y raíces, que tienen sus propios problemas con el dominio, ¿sí? Así que ahora vamos a tener que tener otro tipo de cuidados con el dominio. Aparte de que, o sea, y además recuerden que esto se podía combinar. Podía tener una raíz en el denominador, podía tener un logaritmo en el denominador, podía tener una raíz arriba y un logaritmo abajo. O sea, podía combinar estas cosas. No van a ser ejercicios tan complicados, ¿sí? Porque no. Pero se pueden combinar restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque de vuelta, en el primer parcial solo se tuvo en cuenta que el denominador sea distinto de cero porque tenía división de polinomios. Y un polinomio, lo único problema que va a tener es el temita este de que este denominador no valga cero. ¿Sí? Vamos ahora entonces con tema nuevo del todo, con exponenciales y logaritmos. Vamos a comenzar con una exponencial. Yo tengo y es igual a x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Vamos a repasar la función exponencial. Acá tengo mi función exponencial. Corta en 1, esto es e a la x. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Si yo quiero calcularle el dominio a esto. Veo que tengo un denominador. Existe un denominador, entonces, y mi problema va a ser el denominador. Pero e a la x nunca es de cero. Entonces, ese denominador no tiene tanto drama porque en realidad la función e a la x nunca se hace cero. Mi dominio entonces van a ser x tal que x pertenezca a los reales. ¿Sí? No tengo problemas de dominio porque si bien hay un denominador, ese denominador nunca va a ser cero. ¿Sí? Lo que seguía del parcial anterior era el temita de los cortes. ¿Sí? Voy a tener ordenada el origen para x igual a cero. X igual a cero, ¿sí? O sea que y va a ser igual a 0 al cuadrado sobre e a la 0, ¿sí? Esto me quedaría 0 sobre 1 vale 0. Ordenada al origen, entonces voy a tener en y igual a 0. Por otro lado, los ceros o los cortes con el eje x los voy a tener para y igual a 0, o sea que me quedaría que 0 es igual a x al cuadrado sobre e a la x, o sea que 0 es igual a x, ¿sí? Entonces mi 0 lo voy a tener en x igual a 0. Tengo un corte con los ejes en el origen de coordenadas, ¿sí? Lo que seguía era el análisis de continuidad. Pero, ¿dónde se analiza la continuidad? En los puntos de no dominio. Esta función no tiene puntos de no dominio, así que voy a decir que es continua en todo R. ¿Sí? Es continua en todo el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y finalmente, el análisis anterior lo terminamos con asíntotas. Asíntotas.
Asíntota vertical no voy a tener, porque tenía asíntota vertical cuando tenía una discontinuidad no evitable asintótica. Acá no tengo ningún tipo de discontinuidad. El dominio el dominio me permite cualquier cosa, ¿sí? Y ahora vamos con la primera particularidad de una exponencial, ¿sí? El tema de la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se calculaba como el límite al infinito de una función, ¿sí? Yo acá grafiqué e a la x y tengo que cuando x tiende a más infinito y tiende, porque lo estoy viendo, a más infinito. Y que cuando x tiende a menos infinito y tiende a cero. Entonces, ¿qué veo con la exponencial? No solo e a la x, sino que 5 a la x, 3 a la x, 2 a la x, que cuando x tiende a infinito, depende el signo de ese infinito, cuánto va a valer y, ¿sí? E a la x y cualquier otra exponencial tienen semiasíntotas, ¿sí? Entonces, cuando me tope con una función que tenga como componente una exponencial, cuando calcule la asíntota horizontal, voy a tener que calcularlo para más infinito y para menos infinito, porque puede que exista una semiasíntota, ¿sí? No siempre, pero puede que esté. Entonces, siempre que haya una exponencial, cuando yo calcule asíntotas horizontales, voy a tener que calcular para más infinito y para menos infinito, ¿sí? Calculo el límite de x que tiende a menos infinito de mi función, x al cuadrado sobre e a la x, ¿sí? Reemplazo por el valor, me quedaría menos infinito al cuadrado dividido e a la menos infinito. Cualquier cosa al cuadrado va a ser positivo y e a la menos infinito, según lo que dije acá, valdría 0. Entonces, infinito sobre 0 vale más infinito, ¿sí? No tendría asíntota de ese lado. Vamos a ver del otro lado. Tengo el límite de x que tiende a más infinito de x al cuadrado sobre e a la x, ¿sí? Si reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito al cuadrado dividido e a la más infinito. Esto sería entonces más infinito y, según lo que dice acá, cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito. Así que acá tendría un más infinito. Y acá tendría entonces una indeterminación. Y el límite no puede terminar ahí. No puedo dejar un límite en una indeterminación. Voy a tener que resolver esa indeterminación, ¿sí? Y en este caso voy a usar, en este caso y varios más, voy a usar L'Hopital. Me quedaría entonces límite de x que tiende a x que tiende a más infinito de 2x sobre e a la x, ¿sí? Esto va a seguir siendo infinito sobre infinito, vuelvo a aplicar L'Hopital, límite de x que tiende a más infinito de 2 sobre e a la x. Acá me quedaría entonces 2 sobre e a la más infinito, e a la más infinito es más infinito, y cualquier cosa sobre infinito vale 0, ¿sí? Entonces tengo una semiasíntota, cuando x tiende a más infinito. ¿Y cómo voy a poner esa semiasíntota? Según lo que acabo de encontrar, tengo que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0. Esa es mi semiasíntota. No puedo decir ahora que tengo asíntota horizontal en y igual a 0, porque solo de un lado tengo asíntota horizontal. Es una semiasíntota, ¿sí? Del otro lado no hay asíntota. Entonces, de este otro lado. Entonces, a eso otro le voy a poner como un dato. Que cuando x tiende a menos infinito, y tiende a menos infinito. A más infinito. ¿Sí? Dato. Lo encontré acá. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso entonces terminaríamos lo que ya sabíamos analizar para el primer parcial. Dominio, cortes, continuidad y asíntotas, ¿sí? Pero ya vemos una cosita de la exponencial. Primero que la exponencial nunca se hace cero, ¿sí? Y segundo que siempre que haya una exponencial,
cortesía de la forma de la exponencial y de la posible presencia de semiasíntotas, voy a tener que calcular el límite para más y para menos infinito cuando quiera calcular la asíntota horizontal. ¿Sí? Ok, esto era análisis básicamente del primer parcial. Vamos ahora a el tema de Profe, recién. Sí. em, usted dijo, como para ver si entendí, cuando hay una semiasíntota nos damos cuenta porque va a haber, o sea, porque una parte de la asíntota horizontal va a tender a cero o a cualquier otro número y el otro no, va a tener los dos de infinito. Sí, o sea, puede que haya incluso, no hay tantos casos, no hay tantos ejercicios tampoco, pero puede pasarles que suele pasar con alguna exponencial que tengan que el límite de x que tiende a más infinito de mi función sea igual a 1 y el límite de x que tienda a menos infinito de mi función sea igual a 2. ¿Sí? Entonces tengo semiasíntotas horizontales. ¿Sí? Esa función, así medio que a grandes rasgos, yo tengo una semiasíntota en 1 para más infinito y una semiasíntota en 2 para menos infinito. ¿Sí? Son semiasíntotas en realidad, porque de un lado tiende a 2 a menos infinito y a 1 por más infinito. O como en este caso, el caso de recién lo que tengo es que tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito y a cero para el otro lado. Así que sería una cosa así, lo que acabo de encontrar acá. ¿Están de acuerdo? Hay asíntota horizontal cuando tiende un valor. Cuando el límite al infinito de mi función tiende un valor. En este caso lo que tiene es que cuando tiende a más infinito o a menos infinito tiende un valor. A dos valores distintos, como en este caso inventado. Entonces acabo de tener, en este caso inventado, dos semiasíntotas, dependiendo del infinito al que yo lo quiera tender. No vamos a ver el caso, porque no lo vamos a ver, porque no va a pasar. O sea, hay un ejercicio en la guía que no lo vamos a hacer porque es renegar al vicio con una tonelada de L'Hopital, que el límite de x que tiende a menos infinito de mi función es igual a cero. ¿Sí? O sea que la función cuando tiende a menos infinito vale cero. Pero el límite de x que tiende a más infinito de mi función es igual a más infinito, pero tiene asíntota oblicua de este lado. ¿Sí? Termino calculando una oblicua del lado derecho. No vamos a ver ese caso, no lo voy a tomar tampoco, pero puede pasar, ¿sí? Que la función de un lado tienda a cero y de un lado tenga asíntota horizontal y de otro lado tenga asíntota oblicua. Ni siquiera lo vamos a calcular, ¿sí? Hay un ejercicio en la guía, sí, sí, pero no lo vamos a ni siquiera calcular. Porque esta pendiente, esta recta, sale después de una tonelada de L'Hopitals. Y no tengo ganas de renegar yo, no quiero que ustedes renieguen, es al vicio ponerse a renegar con eso. Hay cosas más importantes que quiero que sí sepan sí o sí. Pero sí puede pasar, no es que no puede pasar. Y incluso hay una guía de la Nacional que tiene asíntota vertical también, acá. Y la función termina siendo una cosa así. Pero existe. Sepan que se puede, si existe, no sucederá a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No sucederá. ¿Ok? Ok. Vamos ahora con el tema de recién entonces, que es el temita de posibles máximos y mínimos relativos. Yo tengo mi función. Mi función que es x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de puntos críticos, es que la derivada primera valga cero. Condición suficiente, una de mis condiciones suficientes es que la derivada segunda sea distinta de cero.
Entonces necesito las derivadas. ¿Sí? Voy a sacar entonces las derivadas. Porque para calcular puntos críticos yo necesito las derivadas. La derivada primera es la derivada de una división. Así que yo tendría acá 2x por e a la x menos x al cuadrado por e a la x dividido e a la x al cuadrado. La derivada de la división. ¿Sí? Yo de acá tengo que sacar información y a su vez la tengo que volver a derivar a esta expresión para sacar la derivada segunda. Así que sí o sí necesito la mínima expresión. ¿Sí? Así que voy a intentar simplificar un poco esto para llegar a la mínima expresión. Así puedo trabajar, porque de vuelta yo a esto lo tengo que volver a derivar. Y no me conviene derivar esto. Me quedaría entonces, acá puedo sacar un factor común e a la x y tendría un 2x menos x al cuadrado dividido e a la x al cuadrado. Y a esto lo puedo simplificar. Y finalmente, entonces, mi mínima expresión de la derivada primera me quedaría 2x menos x al cuadrado dividido e a la x. ¿Sí? Y esa es una expresión bastante más amigable para volver a derivar que esto que está acá arriba. ¿Por qué? Pues yo necesito la derivada segunda. La derivada segunda, que va a ser la derivada de esta función, que también es una división. Me quedaría entonces 2 menos 2x por e a la x menos 2x menos x al cuadrado por e a la x, todo esto dividido e a la x al cuadrado. ¿Sí? Y a esto también lo voy a llegar a una mínima expresión para que sea más fácil trabajar. Esto me quedaría e a la x por 2 menos 2x menos 2x más x al cuadrado, porque este menos me cambia el signo. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Simplifico, simplifico. Y la derivada entonces, segunda, en su mínima expresión sería x al cuadrado menos 4x más 2 sobre e a la x. ¿Sí? Y así tendría entonces la derivada primera lista para trabajar y la derivada segunda lista para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajar. Todo lo que sea función original lo voy a trabajar en negro, lo que sea derivada primera lo voy a trabajar en naranja y lo que sea derivada segunda lo voy a trabajar en verde. ¿Sí? Y esto también, si fuese en el pizarrón, también lo trabajaría en distintos colores para que quede claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues voy a usar las tres cosas para calcular un par de puntos. Para calcular puntos críticos, dijimos que mi condición necesaria era que la derivada primera sea igual a cero. O sea que 0 va a tener que ser igual a 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Paso esa e a la x a otro lado multiplicando, me quedaría que 0 es igual a 2x menos x al cuadrado. Yo acá necesito saber para qué valores de x eso es ese 0. Factoreo. En este caso saco factor común. Me quedaría x por 2 menos x. Y ahora que está factoreado, yo puedo sacar rápido que tengo dos valores de x para los que esto es de 0. Cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 2. ¿Sí? Tengo entonces dos puntos críticos. Yo estos dos puntos críticos los tengo que ubicar en la gráfica, pero los tengo que graficar. ¿Sí? Entonces les voy a calcular antes de proseguir la coordenada en y. ¿Con qué? Con la función original. Y de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado sobre e a la 0. ¿Sí? O sea, 0. O sea que el punto este estaría en 0, 0. Y este otro punto, y de 2, va a ser igual a 2 al cuadrado sobre e al cuadrado. O sea que este punto estaría en 2, 4 sobre e cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo por ahora? Que en 0 y en dos 4 sobre e cuadrado, en este punto tengo pendiente 0. Eso es lo que estoy diciendo.
¿Sí? Eso es lo que encontré con este análisis. Estos posibles puntos en el punto 0, 0 y el punto 2, 4 sobre el cuadrado tienen pendiente nula. ¿Cómo termino de determinar con mi condición suficiente que si son máximos o mínimos era o bien que haya un cambio de pendiente o bien que la derivada segunda sea distinta de cero? ¿Sí? Y yo les había dicho que lo primero que voy a hacer es probar con la derivada segunda. Entonces, igualé la derivada primera a cero para sacar 2 puntos. A estos 2 puntos los reemplacé en la función original para poder ubicarlos en la gráfica. ¿Sí? Y ahora que los ubiqué en la gráfica voy a terminar de caracterizar mis puntos críticos con mi condición suficiente, que es la derivada segunda en el punto. ¿Sí? La derivada segunda de cero, que ya no me olvido cuánto vale la derivada segunda. Esa es la derivada segunda. A ver si me entra. Va a ser 0 menos 0 más 2 dividido e a la 0. ¿Sí? De vuelta, ¿esto va a dar un número distinto de 0? Sí, y va a dar un número positivo. Me va a dar 2 sobre 1. ¿Qué significaría esto? Que mi función en este punto tiene una derivada segunda. Positiva significa que es cóncava positiva. O sea que yo acá tendría un mínimo. ¿Sí? Por otro lado, la derivada segunda en 2 va a ser igual a 4 menos 8 más 2 dividido e al cuadrado. ¿Sí? Esto me va a dar un número positivo, esto me va a dar un número negativo, así que acá tendría positivo sobre negativo, va a ser menor a cero. Da Derivada segunda. negativo arriba. ¿Cómo? Ah, sí, sí, Da al revés, al revés es. negativo. Al revés es negativo sobre positivo. Es negativo sobre positivo. Ahí está, perdón. Negativo sobre positivo. Entonces, como tengo negativo sobre positivo, me da un número menor a cero, así que acá tendría derivada segunda negativa con cavidad negativa, voy a tener ahí entonces un máximo. ¿Están de acuerdo? Esta es la información que estoy sacando con mis condiciones necesarias suficientes. Primero, con la derivada primera saco las coordenadas de x donde hay posibles máximos o mínimos. Reemplazo estas x en la función original para calcular sus coordenadas en y poder ubicarlos en la gráfica. Lo único que sé con esta parte es que en esos 2 puntos tengo pendiente nula. ¿Cómo termino de caracterizar eso con la derivada segunda en este caso? ¿Sí? La derivada segunda en 0 es un número positivo, así que voy a tener pendiente con cavidad positiva. La derivada segunda en 2 es negativo, así que voy a tener con cavidad negativa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer más de estos, así que no es el único que vamos a hacer. ¿Ok? Y por último, me falta el punto de inflexión, donde cambia la concavidad de la función. Tengo punto de inflexión cuando la derivada segunda es igual a 0, ¿sí? O sea que 0 debería ser igual a x al cuadrado menos 4x más 2 dividido e a la x. Creo que era así. Sí. Y acá igualo, me quedaría entonces 0 es igual a x al cuadrado menos 4x más 2, porque a la x pasa a otro lado multiplicando. Hago Bhaskara, me quedaría 4 más menos raíz de 16 menos 2 por 4. Todo esto dividido 2. Así que esto sería 4 más menos raíz de 8 sobre 2. O sea que sería 4 sobre 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2. Y esto sería entonces 2 más menos raíz de 2. ¿Sí? Y tendría entonces 2 puntos de inflexión. Tendría un punto de inflexión en x 2 más raíz de 2 y en x 2 menos raíz de 2. La raíz de 2 es 1,4.
Así que esto sería aproximadamente 3,4 y esto sería aproximadamente 0,6. Porque 2 menos 1,4 sería 0,6. Yo estos dos puntos también los tengo que ubicar en la gráfica. ¿Sí? Así que para ubicarlos en la gráfica les voy a calcular su valor de i. Me quedaría entonces la función original valuada en 3,4. Esto valdría 3,4 al cuadrado dividido e al cuadrado, y acá tendría i de 0,6 va a ser igual a 0,6 al cuadrado dividido e a la 0,6. Nada que ver esto, arriba. E a la 3,4 y esto es e a la 0,6. ¿Sí? Y no tengo calculadora cerca, así que voy a machetearme cómo era esto. ¿Cómo era esto? 3,4, 0,4. Esto es aproximadamente 0,4. 0,4 y esto es 0,2. ¿Sí? No se puso calculadora en el parcial tampoco, así que si necesitan calculadora, si necesitan algo, se los doy yo al dato. ¿Sí? ¿Estamos? Y yo esto lo grafico. Todo esto, todo lo que encontré acá, lo tengo que graficar ahora. ¿Qué gráfico? Así medio. Tengo. Con el primer análisis lo que encontré es que tengo un corte con el eje X en 0, 0. ¿Sí? Que tengo semiasíntota cuando X tiende a más infinito y tiende a 0, y cuando X tiende a menos infinito y tiende a más infinito. ¿Sí? Eso es lo que dije yo acá. Y eso es todo lo que encontré de esta primera parte. Ahora, con la segunda parte vi que en 0, 0 en 0 y en 2 era, sí, en 2 y 4 sobre e cuadrado, acá tengo pendiente nula. Con el análisis con mi condición suficiente veo que acá tengo concavidad positiva y acá tengo concavidad negativa. ¿Sí? Por eso acá yo voy a tener un mínimo y acá voy a tener un máximo. ¿Sí? Y finalmente, en esta última parte de los puntos de inflexión, yo veo que vamos a ponerle otro color. 2 menos raíz de 2 y en 2 más raíz de 2 tengo puntos de inflexión. Acá está 0,2 y acá está 0,4. Acá tengo un punto de inflexión y acá tendría mi otro punto de inflexión. ¿Sí? Y ahora con todo eso uno las cosas. ¿Sí? Tengo entonces, entre los puntos de inflexión que va a haber cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces voy a tener determinada concavidad entre los puntos de inflexión y después del punto de inflexión tengo que verlo gráficamente, un cambio de concavidad que se acerque después a la asíntota horizontal. Y acá tendría entonces concavidad positiva hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería mi gráfica aproximada. ¿Ok? Y esto es lo que yo les voy a pedir y lo que vamos a trabajar en clase y en examen. Dominio, corte, continuidad y asíntotas. Y después puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Sí? Y claramente la gráfica. En las guías, en estas por lo menos, aparecen un par de cosas más. ¿Sí? Por ejemplo, se les pide. A ver si puedo. Yo en el primer parcial ya no lo pedí. El temita de la paridad no lo pedí porque es un cálculo que tal medio olvida y a veces confunde. Acá estos límites son los que calculé para calcular la asíntota horizontal. Y esto no lo voy a pedir, que esto sería lo nuevo. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de concavidad. ¿Sí? Porque eso los veo en la gráfica.
Lo que le está diciendo acá es que menos infinito a 0 la función decrece. De 0 a 2 la función crece. Y de 2 a menos infinito la función decrece. ¿Sí? Es lo que estoy viendo gráficamente. Igual que en el temita de la concavidad. ¿Sí? La concavidad va a tener determinada concavidad, o sea, va a tener concavidad negativa entre los dos puntos de inflexión. Antes del punto de inflexión tengo concavidad positiva y después del punto de inflexión tengo concavidad positiva. ¿Sí? Y de vuelta, acá lo que hace es usar la nomenclatura que le pintó a este ser, que no me acuerdo quién hizo esta guía, de decir que cuando tengo concavidad positiva, mi función es cóncava, y cuando tengo concavidad negativa, mi función es convexa. Depende la guía, depende el teórico, depende todo eso, cómo lo vean. Más o menos, si me lo dicen de otra manera, yo lo voy a entender. Pero habíamos quedado en análisis 1 de la UTN, que íbamos a darlo así. ¿Estamos de acuerdo? Esta no sé quién la guía hizo, la guía esta. ¿Ok? Entonces, de vuelta. El temita de los intervalos yo no lo voy a pedir. La imagen medio que tampoco. Pero en las guías aparece, ¿sí? Pero no se asusten que es simplemente leer la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Ok, ¿dónde está mi pizarra? Acá está mi pizarra. ¿Ok? Y vamos con uno más. Ok, vamos entonces con un logaritmo. Vamos con ese logaritmo que vimos recién. Tengo. Y es igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Tengo esa multiplicación de funciones. Vamos a repasar la forma del logaritmo. Acá tengo mi logaritmo, que corta en 1. Y acá tengo el logaritmo de x. Cuando repasamos, a la mitad de la clase sería el temita del dominio. ¿Sí? Que es lo primero que necesito. Tiene que ser mayor a 0, ¿Por qué? porque no hay logaritmos que valgan 0 o negativo. Efectivamente, ¿sí? Tengo que pertenecer a los reales y x va a tener que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque mi función está compuesta de dos funciones. Una x que no tiene drama con nadie y un logaritmo. El argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. El logaritmo natural no existe para números negativos. ¿Sí? Entonces, ya acá tendría un dominio restringido. ¿Sí? La función esta, este logaritmo que está multiplicado por una x, yo ya tengo. La presencia de este logaritmo ya me está restringiendo cosas. Para que esto tenga solución, yo tengo que respetar este argumento. ¿Y cómo voy a respetar ese argumento? Que ese argumento sea mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi dominio. ¿Sí? Cortes. Cuando yo realizo cortes, yo tengo que la ordenada del origen la voy a calcular cuando x sea igual a 0. ¿Y qué acabo de decir? Que x igual a 0 no pertenece al dominio. ¿Sí? Entonces, ordenada del origen no voy a tener porque su cálculo involucra una x que no pertenece al dominio. Por otro lado, los ceros. Los voy a tener cuando y sea igual a 0. O sea que 0 va a ser igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando x sea igual a 0. Vamos a hacer un poco más chico. Cuando x sea igual a 0 o cuando el logaritmo natural de x sea igual a 0. Y acá despejo x y me quedaría e a la 0, que es la operación inversa del logaritmo. O sea que x vale 1. ¿Sí? Tengo de vuelta. ¿Cuándo y va a valer 0? Cuando cualquiera de los factores valga 0. O bien cuando x valga 0, pero x igual a 0 no pertenece al dominio. O bien cuando la otra parte valga 0. ¿Sí? Y x igual a 1 sí pertenece al dominio. Entonces sí voy a tener un corte. ¿Sí?
voy a tener un corte con el eje X en X igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí tengo un problemita de continuidad. Continuidad. ¿Qué va a pasar y qué es lo que voy a analizar? Yo en continuidad teníamos que diferenciar los tipos de discontinuidad. Si eran discontinuidades evitables o no evitables. ¿Sí? ¿Cómo calculaba eso? Con límites. ¿Y dónde calculaba eso? En los puntos de no dominio. ¿Sí? Mi punto de no dominio es todo el conjunto de los números negativos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el punto en el que yo voy a analizarlo? Voy a analizarlo en 0. ¿Sí? Para analizar cómo comienza mi función. ¿Por qué? Porque puede pasar, yo acá lo único que sé es que mi función corta en 1. ¿Sí? Puede pasar que mi función comience en infinito. Yo tendría entonces una discontinuidad no evitable y tendría una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Sí? O puede pasar también que comience desde un punto en particular. ¿Sí? Yo tendría una discontinuidad no evitable y un punto vacío de coordenadas 0, límite lateral derecho. ¿Por qué? Porque solamente la función existe de este lado. Acá estaría el límite lateral derecho. ¿Sí? ¿Y por qué es una discontinuidad no evitable? Porque para que sea una discontinuidad evitable, tiene que existir el límite. Y para que exista el límite L. Para que exista el límite, tienen que existir los límites laterales y ser iguales. Y en este caso, el límite lateral por izquierda no existe. ¿Sí? Entonces, por eso, no importa si es asintótico como comienza o si es a partir de un punto vacío, mi discontinuidad va a ser no evitable porque el límite lateral por izquierda no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora en el análisis de continuidad voy a ver cómo comienza mi función, si asintóticamente o a partir de un punto en particular. Pero este punto vacío que yo encuentre no va a ser una discontinuidad evitable porque el límite no existe. ¿Por qué? Porque el límite de un lado no existe. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer el análisis de la continuidad. Vamos a hacerlo acá arriba. Continuidad. ¿Sí? Para x igual a 0. Y solamente por derecha. Límite entonces de x que tiende a 0 por derecha. De x por el logaritmo natural, dale escribir, logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría 0 por el logaritmo natural de 0, que no existe, pero tiende a menos infinito. Indeterminación. 0 por infinito es una indeterminación. ¿Sí? Tengo que aplicar L'Hopital para sacarme encima la determinación, pero L'Hopital solo sirve para 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Entonces, antes de aplicar L'Hopital, voy a tener que bajar alguno de los dos factores. Y ahí hemos visto cuando vimos L'Hopital que nunca conviene bajar al logaritmo. Entonces voy a bajar a la x. Me quedaría el límite de x que tiende a 0 por derecha del logaritmo de x dividido 1 sobre x. ¿Sí? ¿Por qué hice esto? Porque ahora sí tendría el logaritmo de 0 dividido 1 sobre 0 y esto vale menos infinito sobre cualquier cosa sobre 0 vale infinito. Y ahora sí que tengo infinito sobre infinito, puedo aplicar L'Hopital. Me quedaría L'Hopital de el límite de x que tiende a 0 por derecha, derivada del logaritmo que sería 1 sobre x, sobre la derivada de x a la menos 1, que sería menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Acá puedo simplificar. Qué grande que me quedó esto. Acá puedo simplificar y me terminaría quedando el límite de x que tiende a 0 por derecha de menos x. Si reemplazo por el valor, esto me da menos 0.
¿Sí? Así que yo tendría un punto vacío. Tengo un límite por derecha. ¿Sí? El límite por derecha tiende a 0. ¿Sí? Entonces, acá en continuidad dijimos que voy a tener, no me importaba el resultado de todos modos, tengo una discontinuidad no evitable en x igual a 0 y tengo un punto vacío de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Para continuidad saco límites, límites en los puntos de no dominio. De vuelta, acá lo que voy a hacer no va a ser en todos los puntos de no dominio, pues todo un conjunto de números negativos. Lo que voy a calcular es cómo comienza la función. Y en este caso comienza a partir de un punto vacío. ¿Sí? Lo que sigue es asíntotas. En asíntotas voy a tener la asíntota vertical, que en este caso no existe porque no tengo discontinuidades no evitables asintóticas. La única discontinuidad que encontré dijimos que es un punto vacío. Y ahora con la asíntota horizontal voy a tener otra particularidad. De vuelta, para calcular la asíntota horizontal yo necesito calcular el límite al infinito de mi función, ¿sí? Y en este caso la función no existe para números negativos, así que solamente voy a calcular el límite a más infinito, ¿sí? En caso de que tienda un valor, va a ser de todos modos una semiasíntota. Asíntotas. Asíntota horizontal va a ser el límite de x que tiende a más infinito solamente, porque para el menos infinito la función no existe. Más infinito, ¿sí? De mi función x por el logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito por el logaritmo de más infinito, o sea que esto da infinito por infinito da más infinito, ¿sí? O sea que no tengo asíntota horizontal. La función tiende a infinito. Asíntota horizontal no existe, pero vamos a dejar acá el dato de que cuando x tiende a más infinito, la función se va al más infinito y tiende a más infinito. ¿Sí? Y ahora sí, el tema de hoy. En realidad todo es tema de hoy, pero vamos con el tema de lo más nuevo, más nuevo, que sería máximos y mínimos. ¿Sí? Haciendo todo oblicuo no calculamos. No, no calculamos, porque de vuelta, esta no tiene. Yo la sé que no tiene. Pero es renegar con 800 L'Hopital para no llegar a ningún lado. Porque lo he intentado un par de veces y no, es llenar el pizarrón para después llegar a una recta que no, no. O sea, ya es mucha teoría hacer todo esto como para que encima simplemente es renegar por renegar con el ejercicio. No tiene mucho sentido. ¿Existen asientos oblicuas? Sí. Si tienen muchas ganas de calcularlo y les sobra tiempo en un parcial, lo hacen. Pero yo no voy a asumir que si no hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. No hay asíntota de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí existen, gente. No es que no existan, sí hay. Eh, Vamos a ver uno rápido. Pero de vuelta, si tienen muchísimas ganas de renegar, ahí, ¿dónde está? Este. Acá hay una asíntota oblicua. De los dos lados. Con una exponencial. Se llega a la asíntota oblicua, pero es medio raro los L'Hopital también. Si quieren, tienen muchísimas ganas de renegar, reniegan. Pero existe. El caso está acá, acá hay algo, existe. Simplemente sepan lo que existe. ¿Están de acuerdo? No lo voy a tomar. Porque es renegar durante dos pizarrones para no llegar, para llegar a la ecuación de una recta. Y no tengo nada a renegar. Vamos con máximos y mínimos. Yo tengo mi función original, que era y que era igual a x por el logaritmo natural de x. Para máximos y mínimos yo necesito sacar las derivadas. La derivada primera de esta es, no era este color,
Era este. La derivada primera de una multiplicación en este caso. Entonces me quedaría 1 por el logaritmo natural de x más x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. La derivada primera entonces se llega rápido a la mínima expresión, es el logaritmo de x más 1. Y la derivada segunda va a ser más simple todavía. La derivada segunda de esta suma es 1 sobre x. ¿Sí? Vamos entonces ahora a... Ya tengo la derivada primera, la derivada segunda, voy a calcular puntos críticos. Mi condición necesaria para la existencia de un punto crítico era que la derivada primera sea igual a 0. ¿Sí? O sea que 0 va a ser igual a el logaritmo natural de x más 1. Despejo x, me quedaría el logaritmo natural de x es igual a menos 1, y de vuelta, despejo x, la operación inversa del logaritmo es la exponencial, e a la menos 1. O sea que x vale 1 sobre e. ¿Sí? Y tengo un solo punto crítico en 1 sobre e. Y 1 sobre e pertenece al dominio. Porque recuerden que siempre tengo que controlar que todas las x igual a algo pertenezca al dominio. ¿Sí? 1 sobre e es un número chiquito, pero es un número mayor a 0. Yo esto lo voy a reemplazar, pues lo tengo que ubicar en la función, lo tengo que ubicar en la gráfica, lo voy a reemplazar en la función original. Me quedaría entonces la función original evaluada en e a la menos 1 va a ser igual a e a la menos 1 por el logaritmo natural de e a la menos 1. ¿Sí? Por propiedad del logaritmo, yo voy a bajar ese menos 1. Me quedaría entonces 1 sobre e por menos 1 por el logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e, que vale 1, me quedaría entonces menos 1 sobre e. ¿Sí? Y mi punto crítico, entonces, tendría coordenadas 1 sobre e menos 1 sobre e. 1 sobre e menos 1 sobre e. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que en 1 sobre e menos 1 sobre e tengo un punto en el que la derivada primera vale 0. Eso es lo que encontré hasta ahora. ¿Sí? Eso es todo lo que estoy diciendo de lo que encontré hasta ahora. Con la derivada segunda ahora sería mi condición suficiente. Dale, escribí. Condición suficiente. Es que la derivada segunda en el punto e a la menos 1 sea distinta de 0. ¿Sí? La evalúo en la derivada segunda, entonces a ese e a la menos 1 me quedaría 1 sobre e a la menos 1. Porque si recuerdan, la derivada segunda valía 1 sobre x. Si x valía e a la menos 1, esto me quedaría entonces e. ¿Sí? Y e es un número positivo, e 2,7. Así que acá me quedaría mayor a 0. ¿Qué significa que la derivada segunda sea positiva? Que tengo concavidad positiva. Y si tengo concavidad positiva significa que acá yo tengo un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último calculo el punto de inflexión. El punto de inflexión lo voy a tener cuando la derivada segunda sea igual a 0. Así que me quedaría que 0 es igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Esto significaría, si paso la x al otro lado, que 0 es igual a 1 y esto no tiene sentido. Así que esto significaría que no tengo puntos de inflexión. ¿Y qué puedo? O sea, vamos a graficar ahora con toda esta información. ¿Qué encontré? Que el dominio no me admite números negativos. El dominio no me admite números negativos. Encontré que tengo un corte con el eje x en 1. Que la función se va al más infinito cuando x tiende a más infinito. Eso es lo que dije yo acá.
No tengo asíntota horizontal. Tengo un punto vacío en 0, 0. Acá tengo mi punto vacío. ¿Sí? Vamos a trazo parcial. Ahí está. Y ahora con el análisis de puntos críticos tengo que en 1 sobre E y menos 1 sobre E, tengo un punto en el que la derivada primera vale 0. ¿Sí? Y en ese mismo punto le saqué la derivada segunda sin problemas y tengo que tiene concavidad positiva. Y que no tengo puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, uno todo lo que encontré y es mi punto vacío, mi mínimo y se va al infinito, sin cambio de concavidad en ningún lado, ¿sí? Y esa sería entonces la gráfica de x por el logaritmo natural de x. Y de nuevo, en este caso, este sí sería un mínimo absoluto, ¿sí? No sería un mínimo relativo, tengo un mínimo absoluto acá. La función no puede caer más abajo, ¿sí? Pero en el ejercicio anterior tengo, por ejemplo, un máximo relativo. La función se va más, sigue, tengo valores de i más grandes, ¿sí? Este máximo que encontré acá, en este intervalo, tengo una montañita ahí nomás, pero no es un máximo absoluto. Este mínimo sí es un mínimo absoluto, porque la función tiende a 0, pero no lo toca. En cambio acá sí tengo 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué analizo yo mínimo? O sea, no les voy a, o sea, esto es como detalles de colores y datos de colores. Yo les voy a pedir de vuelta lo que venimos viendo hasta ahora. Dominio, cortes, continuidad, asíntotas, máximos y mínimos. Nada más. ¿Puedo analizar más cosas? Sí, puedo analizar más cosas. Por ejemplo, acá lo que puedo decir es que, dado que mi dominio solo me admitía números positivos y que la derivada segunda era 1 sobre x y que esta x nunca va a ser un número negativo, eso significaría que mi derivada segunda siempre va a ser un número positivo. Si mi derivada segunda siempre es un número positivo, significa que durante todo su dominio mi función va a ser cóncava hacia arriba. Eso puedo sacar como conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Se puede sacar una tonelada de conclusiones de esto. ¿Ok? Ok. No llego a hacer otro ejercicio, así que vamos a hacer un par de análisis gráficos, ¿sí? Pero no más ejercicios, porque en 15 minutos no llego a hacer un ejercicio más. Vamos a... ¿Ustedes tienen clases después? No, Tenemos. Y es igual, y vamos a hacerlo bien complicado, a x sobre el logaritmo natural de x. Voy a renegar bastante con este. O sea, no tanto, pero sí. Tengo dominio. Primero que nada vamos a renegar con el dominio. A este dominio ya renegamos antes, vamos a hacerlo de vuelta, pues ya lo hicimos en la segunda clase. Tengo esa función, ¿sí? Tengo dos restricciones de dominio. Tengo la presencia de un denominador que no puede ser 0 y la presencia de un logaritmo cuyo argumento tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Entonces tengo doble restricción de dominio. Cuando yo analice dominio acá, tengo mi problema de que tengo un denominador y este denominador no puede valer 0, así que el logaritmo de x tiene que ser distinto de 0. Si yo despejo x, x va a tener que ser distinto de e a la 0, o sea que x va a tener que ser distinto de 1. Y por otro lado tengo el problema del logaritmo. ¿Sí? Si tengo un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor a 0. O sea que x va a tener que ser mayor a 0. ¿Sí? Si ubico esto en la recta, yo tendría acá 0 y 1. Por un lado tengo esto, que x tiene que ser distinto de 1.
Y por el otro lado tengo esto, que x tiene que ser mayor a 0. ¿Cuál sería el dominio entonces? De 0 en adelante, todos menos 1. Sí, exactamente, ¿sí? Voy a tener mi dominio. Mi dominio van a ser todos los reales tal que x sea mayor a 0 y x sea distinto de 1. O bien, todos los reales tal que x pertenezca al intervalo 0, 1, unión 1 más infinito. Que feo que está escrito eso. 1 más infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería mi dominio. Cortes. Cortes. Escribís así. Sí, está bien. Cortes. Yo voy a tener ordenada el origen. Dale, escribí. Para x igual a 0. ¿Qué pasa acá? X igual No a 0 pertenece al dominio. no pertenece al dominio. Y mi otro corte va a ser mi 0. O mi corte con el eje x. Para y igual a 0. ¿Sí? Yo tendría entonces que 0 es igual a x sobre el logaritmo natural de x. O sea que 0 es igual a x. Y dijimos recién que esto no pertenece al dominio. Así que no tengo cortes con los ejes. Con ninguno de los dos ejes. Yo voy a tener ordenada al origen, no existe, y 0 tampoco existe. ¿Sí? Y ahora vamos con continuidad. ¿Dónde analizaría continuidad? No tiene continuidad en 1. Y en 0. Sí es discontinuo en 1, ¿sí? Y tengo que ver también cómo comienza mi función en 0. Pero sí, continuidad y el temita de los límites los analizaría en 0 y en 1. Y vamos a ver un par de casos. Yo acá tengo problemas en 1 y en 0. ¿Sí? Vimos recién que si pasaba, por ejemplo, vamos a hacer una cosa así. O así. Una cosa así. Bueno, tiene así. Bueno, tiene cortes. ¿Qué veo yo acá? Yo voy a tener que en x igual a 0 y en x igual a 1 voy a tener asíntota vertical. ¿Sí? Y voy a tener discontinuidades no evitables. Los límites en ambos casos tienden a infinito. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo una cosa así? Dale, escribí. La función en 0 y 1 no existe. ¿Sí? Entonces, en x igual a 0 y en x igual a 1 tengo puntos vacíos. ¿Sí? Pero en x igual a 0 voy a tener una discontinuidad no evitable y en 1 voy a tener una discontinuidad evitable. ¿Sí? Porque recuerden, puntos vacíos tengo en ambos casos, pero para que exista una discontinuidad evitable tiene que existir el límite y tiene que valer determinado valor. Y el límite en 1, en este caso, sí existe. ¿Sí? El límite vale L. Entonces, puede pasar, o puede de vuelta también pasarme que tenga 1 y 1. Pero vamos a dejarlo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculo qué tipo de discontinuidad tengo? Si es asintótica o si es un punto vacío con límites. Pero si me toca este caso de que tenga doble punto vacío, uno de mis puntos vacíos va a ser una discontinuidad no evitable porque no tiene límite lateral por izquierda
y el otro punto vacío va a ser una discontinuidad evitable. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que ver cómo comienza mi función y cómo se corta esa función. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo cuando se corta? ¿Sí? Entonces ahora en el análisis de la continuidad tengo que calcular los límites para x igual a 0 y para x igual a 1. ¿Sí? El límite de x que tiende a 0 por derecha solito. ¿Sí? Porque de vuelta que no existe límite por izquierda. Es el límite en realidad. Me quedaría entonces x sobre el logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría 0 sobre el logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0 que dijimos que vale menos infinito, o sea que sería 0 sobre menos infinito. ¿Y esto cuánto vale? 0. Entonces yo tendría acá un punto vacío, una discontinuidad inevitable, pues sería un punto vacío de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Y por otro lado, para x igual a 1, dale, escribí. Yo tendría el límite de x que tiende a 1 de mi función x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Si reemplazo por el valor, esto me quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 1. Esto sería 0, no, 1, porque es 1, dividido el logaritmo natural de 1 que vale 0. O sea que esto vale infinito. ¿Sí? Entonces yo tendría acá una discontinuidad no evitable asintótica. ¿Estamos de acuerdo? Tengo, las dos son discontinuidades no evitables, una es un punto vacío, la otra es una asíntota vertical. Tendría yo acá, en x igual a 0, discontinuidad no evitable, punto vacío de coordenadas 0, 0. Y en x igual a 1 tengo una discontinuidad no evitable asintótica. ¿Sí? Entonces, cuando yo analice asíntotas, la escribí. Tengo efectivamente una asíntota vertical en x igual a 1. Y a este x igual a 1, como cualquier asíntota vertical, yo voy a necesitar ahora sacarle los límites laterales para saber para qué lado van las ramas. ¿Estamos de acuerdo? Todavía estamos en el primer parcial. Y estoy con tiempo. Más o menos. ¿Es largo? Sí. ¿Es distinto? Sí. Siempre que tengamos entonces un logaritmo, el cero siempre va a ser discontinuidad no evitable. Si termina ahí la función, sí, pues puede que esté corrido y termine en otro lado, pero sí. Igual, solo con el logaritmo porque la función no existe en ese punto. Ya después vamos a ver otras cositas raras con las raíces. Pero sí. ¿Están de acuerdo? Sí, Vamos a ver rápido, así lo muestro rápido acá. Funciones, acá. Y acá estaba al final, final. Esto lo tienen, creo que más o menos se los di. Medio por arriba, pero alguito de esto se los di. Acá tienen los tipos de discontinuidad, ¿sí? Evitables o no evitables. Y acá voy a tener una discontinuidad no evitable cuando el límite de la función no existe, ¿sí? Y esto va a pasar de vuelta cuando, esto sería, esto que estamos viendo ahora, el límite está al infinito, es un límite de segunda especie. Cuando uno o ambos límites laterales no existe, ¿sí? Entonces, voy a tener una discontinuidad no evitable cuando no existe el límite. Y cuando no existe el límite, cuando alguno de los límites laterales no existe. Por eso una discontinuidad no evitable. Evitable solamente va a pasar cuando el límite sí exista. Y eso va a pasar cuando los límites laterales sean iguales. ¿Sí? O sea, el límite va a existir cuando existen los límites laterales. ¿Estamos de acuerdo? sí. Volvamos acá. Vamos a calcular rápido los límites laterales a esa asíntota. Así ya terminamos con esto y puedo pasar a máximos y mínimos. Yo tendría, entonces,
asíntotas. Tengo entonces asíntotas. Asíntotas. Tengo asíntota vertical en x igual a 1. Límite lateral por izquierda sería el límite de x que tiende a 1 por izquierda de x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Reemplazo por el valor, me quedaría 0,9 dividido el logaritmo natural de 0,9. No sé si lo vi con ustedes, creo que no, así que lo vamos a repasar rápido. Tengo mi función logaritmo. Ustedes recuerden que no pueden usar calculadora. ¿Por qué? Pues esto lo tienen que saber. El logaritmo lo vimos más arriba. Muy arriba. Dale, escribí. Acá está mi logaritmo, en colorcito. ¿Sí? ¿Qué veo con el logaritmo? El logaritmo corta en 1. ¿Sí? ¿Y qué estoy viendo? Lo estoy viendo acá en la gráfica. Entre 0 y 1, el logaritmo va a dar un número negativo. O sea, el logaritmo de 0,5, que está acá, el logaritmo de 0,5, dale, escribí. El logaritmo de 0,5 me va a dar un número negativo. El logaritmo de 0,1 me va a dar un número negativo. El logaritmo de 0,9 me va a dar un número negativo. ¿Sí? Después de 1, el logaritmo da números positivos. El logaritmo de 2, no sé cuánto vale, pero sé que es un número positivo. El logaritmo de 4, no sé cuánto vale, pero sé que es un número positivo. El logaritmo de 1000, no sé cuánto vale, pero sé que es un número positivo. Entonces, el logaritmo de un número 0, algo va a ser un número negativo. Y un logaritmo número mayor a 1 va a ser un número positivo. ¿Sí? Todo esto cortesía de que ustedes saben la forma del logaritmo. Entonces, 0,9 es un número positivo. Y el logaritmo de 0,9 es un número ¿qué? Dale, escribí. Negativo. Esto me quedaría positivo, entonces sobre negativo, esto da menos infinito. ¿Sí? Este límite lateral tiende a menos infinito. Por otro lado, el límite lateral por derecho yo tendría el límite. El límite de x que tiende a 1 por derecha, de x sobre el logaritmo natural de x, me quedaría, por ejemplo, 1,1 dividido el logaritmo natural de 1,1. Esto daría positivo sobre el logaritmo de cualquier número mayor a 1 es positivo. Así que esto tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, yo tendría acá que el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito y el límite lateral por derecha tiende a más infinito. ¿Sí? Y ahora tendría que calcular la asíntota horizontal. Que, como la función no existe para números negativos, voy a calcular la asíntota horizontal solamente para más infinito. Y va a ser una semiasíntota. Tendría entonces asíntota horizontal sería el límite de x que tiende a más infinito de mi función, x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto, si reemplazo por el valor, me va a quedar más infinito dividido más infinito. Indeterminación, tengo que aplicar L'Hopital. L'Hopital me quedaría límite de que tiende a más infinito de 1 dividido 1 sobre x. O sea que sería el límite de x que tiende a más infinito de x, o sea que esto vale más infinito. O sea que no tengo asíntota horizontal. Y de vuelta no me voy a gastar siquiera, porque es renegar al pedo, y este es uno de esos ejercicios que renegas al pedo, en sacar una oblicua. ¿Sí? Porque no la tiene. Asíntota horizontal no existe. Y voy a dejar acá como dato que cuando x tiende a más infinito y
tiende a más infinito. ¿Sí? ¿Qué podría decir hasta ahora con todo lo que encontré? Pues todavía encima no le involucré todo lo nuevo, pero ya puedo graficar más o menos. Por ahora, tengo un punto vacío en 0, 0. En 1 tengo una asíntota, por izquierda va a menos infinito y por derecha va a más infinito. Y la función se va al más infinito. ¿Sí? Así que yo ya esto lo tendría más o menos así. Y ya veo que voy a tener que tener un mínimo. Porque para respetar esta tendencia, esto que encontré acá y esto y la límite lateral por derecha, voy a tener que generar un mínimo. No me queda otra. ¿Sí? Puede que haya también un punto de inflexión y que se vaya con otro tipo de inconcavidad al infinito, pero un mínimo voy a tener que encontrar sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo calculo máximos y mínimos? Con derivadas. Vale. Estoy bastante bien con el libro. Ya esto ya no tiene tanta, por suerte, o sea, no es la muerte de nadie lo que sigue. Tengo, ya lo más difícil ya pasó. No se asusten. Tengo mi función que vale x sobre el logaritmo natural de x. Ahora tengo que derivar. Derivar una división. Y acá es de bastante problema porque ustedes empiezan a mezclarme el L'Hopital y divisiones y qué sé yo. Y acá no. Acá tengo una división. Cuando tengo el L'Hopital es L'Hopital, que pasaba recién. División es división. Esto va a ir en verde. Tengo la derivada primera de esta división va a ser igual a 1 por el logaritmo natural de x, todo esto menos x por 1 sobre x, todo esto dividido el logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Sí? Yo acá puedo simplificar, esto me va a quedar enorme. Puedo simplificar y me termina quedando entonces que la derivada primera es igual a el logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. Esa sería la mínima expresión. No hay mucho más que pueda hacer. ¿Sí? Y la derivada segunda es igual a la derivada del numerador, que sería 1 sobre x por el logaritmo al cuadrado de x menos el logaritmo de x menos 1, todo esto por la derivada de esa cadenita, que sería 2 por el logaritmo de x por 1 sobre x. Todo esto dividido el logaritmo natural de x a la cuarta. ¿Sí? Acá puedo sacar factor común 1 sobre x y factor común logaritmo. Me quedaría entonces, la derivada segunda va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de x. En el primer término me estaría sobrando un logaritmo y en el segundo término me estaría sobrando esto. ¿Sí? Me quedaría entonces menos 2 logaritmo natural de x más 2. ¿Sí? Pues sería menos por 2. Todo esto dividido el logaritmo de x a la cuarta. Y acá puedo simplificar. Y acá, esta x que está en el denominador está dividiéndome a toda la expresión. Así que yo puedo hacer extremo por extremo, medio por medio. Y finalmente entonces la derivada segunda me quedaría un logaritmo menos dos logaritmos sería menos un logaritmo, 2 menos el logaritmo natural de x sobre x por el logaritmo al cubo de x. ¿Sí? Ahí está mi derivada primera y mi derivada segunda.
Vamos a sacar medio rápido de acá, así no las estiro tanto. Puntos críticos. Voy a tener punto crítico cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 es igual a el logaritmo natural de x menos 1. O sea que yo tendría acá el logaritmo natural de x es igual a 1, o sea que x es igual a e a la 1, o sea que x es igual a e. A esto lo reemplazo en la función original. Me quedaría y de e es igual a e sobre el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e vale 1, así que sería e. Yo tendría entonces un punto crítico en e. ¿Sí? Y finalmente, y e pertenece al dominio. Pues recuerden que siempre yo tengo que siempre me olvido, comprobar que los valores que yo encuentro pertenezcan al dominio. X igual a e pertenece al dominio. Para terminar de definir este punto crítico, voy a reemplazarlo en la derivada segunda. La derivada segunda de e va a ser igual a 2 menos el logaritmo natural de e dividido e por el logaritmo natural al cubo de e. ¿Sí? Y acá rápidamente el logaritmo natural de e vale 1, así que esto me quedaría positivo sobre positivo. Esto va a ser mayor a 0, así que acá voy a tener un mínimo, que es lo que yo ya había pronosticado. Tengo que tener un mínimo. ¿Sí? Y por último voy a calcular a ver si tengo un punto de inflexión. El punto de inflexión que lo voy a encontrar cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que 0 es igual a 2 menos el logaritmo natural de x. O sea que el logaritmo natural de x es igual. El logaritmo natural de x es igual a 2. O sea que x es igual a e al cuadrado. Y a esto simplemente lo reemplazo en la función original para calcular cuánto vale su coordenada en y. Me quedaría que esto vale e al cuadrado dividido el logaritmo de e al cuadrado bajo ese 2. Me quedaría el logaritmo e al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de e. Esto me quedaría entonces e al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y tendría entonces un punto crítico, un punto de inflexión en e al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Disculpen que vengo medio rápido con esto, pero no era tan complicado, creo. Después de renegar todo este tiempo... Ah, ya está. No era tan largo. Gráfico. Tengo lo que ya habíamos dicho antes. Tengo en 1... Sí, vamos a dejarlo por ahí. Tengo en 1 una discontinuidad no evitable asintótica. En 0, 0 tengo un punto vacío. El límite lateral por izquierda tendría menos infinito, por derecha tendría más infinito, y el límite al infinito tenía más infinito. ¿Sí? Eso es lo que había sacado yo al principio. Lo que encontré ahora es que en e y en e al cuadrado tengo cosas. En e tengo un punto en que su derivada primera vale 0. No, quédate acá. Su derivada primera vale 0. Y su derivada segunda es positiva, por lo que tengo una concavidad positiva. Y en e al cuadrado, e al cuadrado sobre 2, en este punto tengo un punto de inflexión. ¿Qué va a pasar en ese punto de inflexión? Me cambia la concavidad. Entonces, todo esto que encontré, tengo mi punto vacío y mi asíntota, sin cambio de concavidad. Tengo mi asíntota vertical y mi punto de inflexión cuando termine la concavidad, y después del punto de inflexión yo me voy a tener que ir al infinito con otra concavidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que encontré.
Y eso es lo que tengo que graficar. Y acá nuevamente ese mínimo no sería un mínimo absoluto, sería un mínimo relativo. Y acá no tengo, ¿cómo se llama? Asíntotas oblicuas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es mucho? Sí. Y va a seguir. Pero esto sería, o sea, la clase que viene va a ser más de lo mismo. Más de logaritmo, más de exponencial, medio que voy a repetir cosas nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estaría.